poder escuchar tu palabra, de la cual nos fortalecemos espiritualmente, Señor. Te pido, Señor, que sea de educación y bendición este día, Señor, y nos ponemos en tus manos. Bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos, también a los que nos siguen en las transmisiones de redes sociales, Señor. Permite que todo salga bien, que no haya contratiempos ni dificultades, y que, Señor, nos podamos besar en tu nombre. Alabado sea para siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria de su alabanza. Les invito a ponernos en pie para alabar a nuestro Dios con descanso. Y que el alba eterna rompa en claridad.
arrancar nuestra lectura consecutiva en Ezequiel 48. Ezequiel 48, vamos a hacer la lectura alternadamente. Primero los varones, el versículo 1, las damas el 2, el 3 yo, y así sucesivamente hasta el 35. Ezequiel 48. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a dar inicio a esta lectura. Varones. Por la vía de Hebrón, viniendo a Hamat, hasta Arenán, en los confines de Damasco, al norte hacia Hamat, tendrá la parte desde el lado oriental hasta el occidental. Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí otras. Junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que preservaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes. Esto es desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud 25,000 cañas y 10,000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25,000 cañas al norte, y de 10,000 de anchura al occidente, y de 10,000 de ancho al oriente, y de 25,000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada, junto al límite de los levitas. Y la de los levitas, al lado de los límites de los sacerdotes, será de 25,000 cañas de longitud y de 10,000 de anchura, toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. No beberán nada de ello, ni lo remunerarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las 5,000 cañas de anchura que quedan de las 25,000 serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas: al lado del norte 4,500 cañas, al lado del sur 4,500, al lado del oriente 4,500 y al lado del occidente 4,500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur de 250, al oriente de 250 y de 250 al occidente. Y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10,000 cañas al oriente y 10,000 al occidente, que será lo que quedará de la porción santa, será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25,000 cañas por 25,000 en cuadro, reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedare a uno y a otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad, esto es,
límite oriental, y al occidente delante de las 25.000 hasta el límite occidental, delante de las partes dichas será del príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. De este modo la parte del príncipe será la corregida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción. Junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isaacar otra. Junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón otra. Junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad otra. Junto al límite de Gad, al lado meridional del sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad, al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel, 3 puertas al norte, la puerta de Rubén una, la puerta de Judá otra, la puerta de Leví otra. Al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, una. La puerta de Benjamín, otra. La puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón una, la puerta de Isaacar otra, la puerta de Zabulón otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus 3 puertas. La puerta de Gad, una. La puerta de Aser, otra. La puerta de Neftalí, otra. En alrededor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Damos gracias a Dios por esta lectura que tuvimos y con esta lectura terminamos el libro de Ezequiel y les invito a que continuemos leyendo la palabra de Dios que nos sirve para edificarnos espiritualmente. Ahora, hermanos, es tiempo de reconocer a las personas que nos visitan por primera o segunda ocasión. Queremos conocerles. Si hay alguien, levanten la mano para poder acercarles el micrófono. ¿No hay nadie? Bueno, entonces, ¿cómo nos decimos a nosotros? Bienvenidos. Para reclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Es tiempo de las acciones de gracias. Los hermanos que tengan una acción de gracias en este tiempo, les van a acercar el micrófono. Aquí comenzará la hermanita. Buenos días, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque mis abuelos están bien en su casa, que mi abuela se siente mareada, que está muy cansada, que se siente mal, y mi abuela no le pasa nada, él está bien, y a mi mamá que está en nuestra casa,
situación está mejorando y lo canalizaron ya con un especialista. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con Dios porque sí vemos algo de mejoría en él. Amén. Gracias por sus oraciones. Gracias. ¿Alguien más? No hay nadie más. Bueno, yo también doy gracias a Dios porque nos ha cuidado, nos ha dado provisión y siempre vemos su mano en todo lo que tenemos o lo que hacemos. Entonces, por eso también doy gracias a Dios. Cris, ¿podrías hablar con nosotros? Gracias. Vamos a ver. Bendito Dios, gracias porque podemos ver tus maravillas en todo momento y porque has estado con nosotros, con nuestra iglesia, con cada uno de nosotros. Eres un Dios personal. Te damos gracias por esto, Dios, porque tú conoces nuestras necesidades y respondes a ellas. Eres un Dios que nos guarda, un Padre amoroso. Gracias porque pudimos escuchar algunos agradecimientos de nuestros hermanos. También te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que no expresamos alguna petición que traemos en nuestro corazón, que tú la concedas de acuerdo a tu voluntad. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a entonar el canto. Es por favor para saludarnos unos a otros. Pero antes de hacerlo, por ejemplo, ¿quién conoce el apellido del pastor? Levante su mano. ¿Quién conoce el apellido del hermano Víctor? ¿Cuántos? Muy poco, ¿verdad? Y es que la semana vi que muchas veces nos conocemos por el nombre, pero por el apellido no. Incluso con los varones en el WhatsApp se dio una situación así, de que preguntaron, bueno, más bien, ¿dónde va a hacer la oración? Con los hermanos Delgado, y alguien puso ahí, ¿y quiénes son esos? Entonces ya les explicaron quiénes eran, y he visto la necesidad de que necesitamos conocernos también con apellido. Pues ahorita que nos saludemos, nos digamos el nombre y el apellido para que nos estemos conociendo más. Así es, hermanos. Vamos a ponernos en pie y a cantar estos pasos. Nosotros
así hayan conocido a los demás hermanos. Les invito a tomarse en el lugar, hermanos. No, va a ser tiempo de colocar los tiempos y ofrendas. Yo como mi hermano ahí. Vamos a ver, hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día, gracias por tus cuidados, por tu bendición, gracias porque nos trajiste hasta aquí, Señor, nos diste esta semana de bendición, Señor, y gracias, mi Dios, por las capacidades, por los dones, Señor, por todo lo que, Señor, tú nos has dado, mi Dios, la salud, Señor, aquellos que tenemos salud, Señor, te ruego por aquellos que están enfermos, obra, Señor, en sus cuerpos, y gracias, mi Dios, porque nos permites dar, Señor, un poco de lo mucho que tú nos das. Señor, te rogamos, te pedimos que bendiga estas ofrendas, bendice el dador alegre y obra para que tu obra siga creciendo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, les invito a ponerse en pie para alabar a nuestro Dios con otro canto y preparar nuestros corazones para la enseñanza de esta vida.
días, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar en esta mañana, ¿verdad? Con vida, que pudimos abrir los ojos, que pudimos saludarnos. Espero que no pase, ¿verdad? Como aquel, no sé si es chiste, anécdota, no lo sé, pero me lo utilizan mucho para los matrimonios, cómo pasan las cosas, ¿verdad? Cómo cambian. En los primeros años, ¿cómo amaneciste, mi amor, ¿verdad? Con ese cariño, con esa ternura, con esa dulzura, ¿verdad? Pero ya al pasar el tiempo, ¿cómo? ¿Amaneciste? Qué tremendo, ¿verdad? Cómo pueden cambiar las cosas, pero en verdad es que es una bendición el que amanezcamos con bien, amén. Es una oportunidad que da nuestro Dios, dice que nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad y por su infinita misericordia, hermanos, es que estamos con bien, estamos con vida, lo cual es una bendición, hermanos, algo que necesitamos valorar. ¿Cuántos de nosotros, verdad, al amanecer, al despertar, al abrir los ojos, lo primero que hacemos es darle las gracias al Señor? Señor, gracias. Gracias porque me permites un año más de vida. Si no lo hacemos o si no se hace, hay que hacerlo, hermanos, porque en verdad que la vida es un don de Dios, amén. Si el Señor quiere, dice Santiago, viviremos y haremos esto o aquello. Muchas veces nos cantamos, ¿verdad? Y decimos, hoy y mañana iremos a tal lugar y haremos esto o aquello. Dice Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana, porque no lo sabemos. Por eso que ahí en Proverbios se nos invita a no captarnos del día de mañana. Pero gracias a Dios, hermanos, porque estamos hoy con bien, amén. Estamos en su casa alabando y glorificando su nombre. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, en Romanos, capítulo 12. Romanos 12, ¿verdad? Ya estamos, pues, muy cerca. Bueno, ya, ¿verdad? ¿Cuándo es 21? ¿Mañana? Hoy. El martes es 21, ¿verdad? El inicio de la primavera. Pero parece ser, ¿verdad?, que algunos no nos haya iniciado, no estamos cerca de la primavera. Yo normalmente no batallo, ¿verdad?, tanto con el frío, pero desde ayer como que estuve batallando. Tengo frío, no sé si ustedes, hermanos, los veo tan primaverales, algunos de ustedes, ¿verdad? Pareciera que no hace frío, ¿verdad?, que está calientito, pero sí lo siento, por eso ni me quiero abrir la chamarra, ¿verdad?, porque siento friecito. Pero vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 21, es el capítulo que estamos estudiando, porque hemos estado estudiando, hermanos, la importancia de hacer cambios, pues haciendo nuestra parte, la parte que nos corresponde. Y en este capítulo podemos ver muchas cosas, hermanos, que nos corresponden a nosotros, que son nuestra responsabilidad, que es importante que lo llevemos a cabo para que esos cambios, para que ese avance en la obra de nuestro Dios se dé. Y vamos a leerlo una vez más, este capítulo, del versículo 1 al 21. Vamos a hacerlo en forma alterna. Yo leo, si me permiten, el versículo 1, ustedes si me acompañan con el versículo 2, y así nos vamos hasta terminar el versículo 21. ¿Ya están listos? ¿Sí? Vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ustedes? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que recibe con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento,
orando al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, haz sobre el fuego acumulará sobre su cabeza. no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El apóstol Pablo, hermanos, como veíamos las semanas anteriores, inicia este capítulo haciéndonos ver e invitándonos a valorar la misericordia de nuestro Dios. Cada una de las manifestaciones de esa misericordia de nuestro Dios en nuestra vida, a fin de que motivados, impulsados por esta misericordia, hermanos, y amor de nuestro Dios, tomemos una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Vivir consagrados a nuestro Dios. Al presentar, ¿verdad? Como veíamos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Con el uso, ¿verdad? De nuestras facultades, ¿verdad? Con ese discernimiento, ¿verdad? Como lo vemos en este capítulo, al igual que nos invita a apartarnos, a romper, ¿verdad? Con este mundo para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Y lo primero, hermanos, que es necesario que hagamos es que nosotros, hermanos, tomemos la decisión de vivir para el Señor. Para luego exhortarnos, hermanos, a que nosotros usemos, ¿verdad? O vivamos de una manera práctica, como lo podemos ver ahí del capítulo 3 hasta el versículo 21, en un cristianismo agradable a nuestro Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros practiquemos lo que creamos. Amén. Dice ahí en Santiago que nuestro Dios quiere que no seamos oidores olvidadizos. Que leamos, que escuchemos, ¿verdad? Y que nos olvidemos de lo que nuestro Dios quiere en nuestra vida, sino que lo pongamos en práctica. Que lo llevemos a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria, hermanos. Como por ejemplo en el versículo 2 nos dice, del capítulo 12, versículo 2, si me ayudan a leer lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque eso es lo que nuestro Dios quiere. Quiere que exista en nosotros una transformación. De hecho, esta palabra transforméis viene de la palabra griega metamorfo, la cual nos habla de una metamorfosis espiritual, en donde así como la oruga que hemos estudiado en la escuela, es el ejemplo, ¿verdad?, se convierte en una mariposa. De la misma manera, en el plano espiritual, hermanos, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, nosotros que éramos conforme a este mundo, que teníamos la forma de este mundo, seamos transformados, hermanos, de tal manera que nosotros nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Que seamos transformados conforme a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo cual nos muestra la importancia cada día de renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Como lo veíamos, hermanos, el miércoles, que es importante que tengamos cuidado de nosotros mismos en lo que estamos estudiando, y veríamos que es necesario que lo hagamos cuidando nuestra mente, cuidando nuestra manera de pensar, cuidando los pensamientos que permitimos en nuestra mente, porque de eso dependen nuestras acciones. Y es que, como lo vemos ahí en Proverbios 23:7, que nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él
podemos ver que nuestros pensamientos determinan la manera en que nos conducimos y la manera en que vivimos. Por eso es muy importante, hermanos, que nuestra mente sea renovada. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Así que, hermanos, si lo que pensamos determina lo que somos y hacemos, es una necesidad vital pensar conforme a la palabra de Dios. El miércoles veíamos que no es una opción, es algo vital, es una necesidad vital que tenemos, el pensar bien, el pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque eso va a definir, hermanos, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de vivir, lo que hacemos día con día. Esto es lo primero, hermanos, que nos exhorta a hacer el apóstol en este capítulo, pero no es lo único, como yo lo decía. Después, hermanos, nos invita a que decidamos, después de que quiere que vivamos consagrados a Dios, nuestro Señor quiere que decidamos vivir, hermanos, conforme a su palabra, como lo vemos del versículo 3 al versículo 21, pero la siguiente cosa que nos exhorta a hacer es que usemos nuestros dones de manera correcta. Que usemos nuestros dones de manera correcta. Y vemos, hermanos, la Biblia está escrita, hermanos, para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Sin embargo, los libros no están acomodados de forma cronológica, ¿cierto? O sea, de una manera lógica. Y es que tenemos un Dios, hermanos, lógico, que en cada una de las porciones podemos ver que el orden que nos da para que nosotros actuemos tiene una lógica. Y aquí lo podemos ver. No podemos usar nuestros dones de manera correcta si primero no vivimos consagrados al Señor. Si primero no nos rendimos al Señor. Si primero no rompemos con el patrón de este mundo y renovamos nuestra mente. Es por eso que después de hacer eso, el apóstol nos exhorta a que usemos nuestros dones de manera correcta. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Pero antes, hermanos, vamos a hacer una oración y poner en las manos de nuestro Dios espiritual. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que nos dirijas, que tomes el control de este tiempo, Señor, que nos ayudes a concentrarnos para que podamos, Señor, ser edificados a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque siempre que se abre tu palabra, la escudriñamos, tú hablas a nuestro corazón y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a ser sensibles, a estar atentos, Señor, y que podamos seguir aprendiendo lo que tú quieres, Señor, para nosotros, en cuanto a lo que es nuestra parte, a fin de que haya esos cambios, a fin de que haya ese avance como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El año pasado, hermanos, por ahí del mes de julio, estuvimos estudiando sobre la importancia de avanzar con lo que tenemos. Y vimos varias cosas. Tres de las primeras cosas, hermanos, que veíamos que es letra A, que tenemos la garantía, y ahí va a aparecer, tenemos la garantía de que Dios está con nosotros y nos ayudará. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recordarán? Tenemos la garantía de que Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Y es por eso que necesitamos avanzar con ello, confiando en que Dios nos va a ayudar. Letra B, veíamos que tenemos recursos económicos y materiales que Dios nos ha suplido y con los cuales quiere que le honremos, como lo vemos ahí en Proverbios capítulo 3, que debemos honrar a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros bienes. Es necesario que lo hagamos. Pero también veíamos, letra C, hermanos, que tenemos dones espirituales que Dios nos ha dado. Tenemos dones espirituales. Tenemos capacidades de parte de nuestro Dios para poder hacer la obra, porque eso es lo que es un don. Es una capacidad que el Espíritu Santo nos da para que nosotros desempeñemos en su obra esa función con respecto a ese don que el Señor quiere que nosotros llevemos a cabo. Esto es a través del Espíritu Santo, hermanos, el cual nos da los dones para provecho. Dice ahí en 1 Corintios 12, versículo 7, me ayudan a leer lo que dice: pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque para eso son los dones, para que los aprovechemos en la obra de nuestro Dios, hermanos.
Esto quiere decir, hermanos, como estaremos viendo, que Dios nos ha dado los dones para usarlos en el servicio, los unos a los otros. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que los usemos. ¿De qué sirve tener algo que nos ayuda para que nuestro trabajo, nuestro desempeño, ¿verdad?, nuestra vida sea mejor si no lo usamos? ¿Para qué sirve si no lo usamos? ¿Servirá de algo tenerlo ahí guardado? Si no lo usamos, ¿qué es lo que se llega a hacer muchas veces, hermanos, con aquellas cosas que pasa el tiempo o que nos invitan a hacer muchas veces, porque muchas veces acumulamos, pero que nos invitan a hacer cuando no lo usamos durante mucho tiempo? ¿Qué es lo que nos invitan a hacer, verdad? Cuando ya lleva mucho tiempo ahí y ahí está guardado y no se usa y está ocupando un lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos invitan a hacer? ¿Mande? Donarlo, regalarlo, si no sirve, tirarlo, ¿verdad? De plano, ¿verdad? A deshacernos de él. ¿Para qué lo tienes ahí si no lo usas, verdad? Bueno, es que algún día me van a quedar, ¿verdad? Esos pantalones, ¿verdad? Pienso usarlos, pienso regresar a esa talla 24, ¿no? 32 que tenía antes, ¿verdad? Y tenemos la esperanza, y ahí están guardados, no los usamos, ¿verdad? Y que nos dice, ya, regálalos, ¿verdad? Dónalos, ¿verdad? O algo que tenemos ahí guardado, ¿verdad? Y nosotros no lo usamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que? Ya, dalo, dónalo, regálalo, véndelo, es más, ¿verdad? Pero ya, no lo usas. Algún día lo voy a usar, ¿verdad? Decimos, ¿cuánto tiempo ha pasado, verdad? Y no lo usamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas son ¿para qué? Para usarse. Ahora, eso no estoy diciendo que nos deshagamos de nuestros dones. Dice la palabra de Dios que los dones, el llamamiento de Dios son ¿qué? Irrevocables, ¿verdad? Los tenemos y algún día vamos a dar cuenta de ellos. No los podemos, bueno, los podemos esconder, pero no podemos justificarnos porque los escondimos, como lo vemos en el siervo inútil, ¿cierto? Dios quiere, hermanos, que los usemos, que los aprovechemos en su obra. ¿Qué dice ahí en Romanos 12, en el versículo 6? Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué palabra sigue? Úsese, úsese. ¿Qué dice? Conforme a la medida de la fe. Y esta palabra, úsese, aunque no se menciona en los demás versículos, hermanos, está presente. Tiene la idea, dice, o si de servicio, ¿cuál sería la palabra? Úsese en qué? En servir. O el que enseña, ¿qué? Úsese en la enseñanza. Esa es la idea. El que exhorta, úsese en la exhortación. El que reparte, bueno, pues use ese don con liberalidad. Y así con cada uno de los dones. Porque Dios quiere que los usemos en nuestro servicio a los demás, en que ministremos a los demás. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, versículo 10? Que es un versículo también que conocemos. Primera de Pedro 4, 10. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo comienza? ¿Cuáles son las dos palabras con las que comienza este versículo? Cada uno, porque es responsabilidad de cada uno. El Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros por lo menos un don, por lo menos, pero sin duda que nos ha dado más, pero por lo menos uno. Es por eso que dice aquí el apóstol Pedro, me ayudan a leerlo, dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo. Esta es la orden, este es el mandato, esta es la exhortación. Ministrelo ¿a quiénes? A nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, hermanos, no solo se trata de usar nuestros dones y ya. Es necesario, hermanos, que seamos, como lo dice aquí, buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios, hermanos. O dicho de otras maneras, buenos administradores de las múltiples formas, variadas formas ¿de qué? De la gracia de Dios. Que en este versículo se refiere ¿a qué? A los dones. A la gran variedad de dones con los cuales Dios ha capacitado ¿a quién? A su iglesia. Con los cuales Dios ha capacitado a su iglesia. Porque es una gran variedad de dones. Es una gran variedad, es una múltiple variedad de dones, hermanos. Y es que no todos tenemos, hermanos, los mismos dones, ¿o sí? No todos tenemos los mismos dones, lo cual es maravilloso. ¿Ustedes lo ven como un problema?
para allá, ¿verdad? No, esto es algo maravilloso. Hermanos, tenemos que aprender esto porque esto se ve manifestado en todo el matrimonio. Somos iguales, varones y mujeres. Mi esposa y yo, bueno, mi esposa está dando clases, me parece, pero si estuviera diría que es así, ¿verdad? Me daría la razón porque así es, ¿verdad? No somos iguales. Pero eso no es algo malo. Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno. A veces lo vemos como un problema. A veces lo vemos como algo malo, ¿cierto? El que no seamos iguales, el que no pensemos de la misma manera. Es más, que no hagamos las cosas de la misma manera. A veces pensamos que eso es un gran problema, pero no lo es. Así como en la iglesia el que tengamos diferentes dones no es un problema, es algo maravilloso, pues eso hace que nos necesitemos los unos a los otros. Eso hace, hermanos, que nos complementemos para lograr los cambios, funcionar como Dios quiere, ¿verdad? Funcionar como Dios quiere y lograr más y mejores cosas de las que podría lograr uno solo. Uno solo. Es una bendición. Es una bendición, hermanos, el que no seamos iguales. ¿Se ha puesto a pensar usted qué sería del mundo con millones de usted o de mí? Diría, oh, sería maravilloso, no, hombre, tan maravilloso, ¿no? Qué aburrido sería, ¿o no? Igual que yo, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Qué bendición que hay personas diferentes. Ah, eso no es fácil, eso no quiere decir que sea fácil, ¿verdad? Eso no quiere decir que en ocasiones sentimos que todo por dentro se nos retuerce, ¿verdad? Eso no quiere decir eso, porque batallamos, precisamente por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero es una bendición, hermanos. Gracias a Dios por esa multiforme gracia de Dios. Amén. Que ha manifestado para con nosotros, hermanos. Esta es la parte, hermanos, que nos compete a nosotros. Que usemos nuestros dones para servirnos los unos a los otros. Pero como veíamos, no se trata de usarlos y ya. Es necesario que los usemos como, hermanos, correctamente. Que los usemos correctamente. Y eso es lo que vamos a ver. Ya la vez pasada hablamos cuáles son los dones, revisábamos las listas de dones, ¿verdad? Veíamos qué es lo que necesitamos hacer con los dones, descubrirlos, desarrollarlos, descubrirlos, dedicarlos y desarrollarlos. Veíamos varias cosas. Pero lo que Pablo nos está hablando aquí es que es necesario que los usemos correctamente. Y eso es lo que vamos a ver. Usemos nuestros dones correctamente. Número 1, pasamos rápido porque ya lo vimos. Número 1, ¿qué es, hermanos? Viviendo consagrados a Dios. Ese es el principio para usar los dones de manera correcta. Vivir estando consagrados a nuestro Dios. Si no cumplimos con eso, lo demás no va a ser posible. Ese es el primer paso. Número 2, pasamos, hermanos. ¿Cómo podemos usar nuestros dones correctamente? Número 2, usándolos con la actitud correcta. Usándolos con la actitud correcta, porque eso es lo que nos habla Pablo ahí en Romanos. Regresemos a Romanos capítulo 12, después de que nos habla de la importancia de consagrarnos al Señor, al presentarnos, ¿verdad?, como un sacrificio vivo y al apartarnos del pecado. Dice en el versículo 3, ¿me ayudan a leer lo que dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y luego habla del por qué. Porque estamos en un cuerpo compuesto por varios miembros y dependemos, estamos interconectados los unos con los otros. Así que si los queremos usar, es necesario que los usemos con la actitud correcta. Con la actitud correcta. Antes de que el apóstol Pablo hable sobre lo práctico del uso de los dones, basado en su privilegio y autoridad que Dios le ha concedido por su gracia, hermanos, porque eso es lo que quiere decir ahí cuando dice, digo pues por la gracia que me es dada, el apóstol Pablo pone la base en cuanto al carácter para usar dichos dones. Pone la base, hermanos, en cuanto al carácter necesario para usar dichos dones, hermanos, lo cual es algo indispensable. Pues a Dios, hermanos, no solo le interesa lo que hacemos para Él, porque a Dios le interesa lo que hacemos para Él, ¿cierto? Sin embargo, no es lo único. No solo le
interesa lo que hacemos para Él, hermanos, también le interesa y con mayor fuerza, con mayor intensidad, el cómo lo hacemos. ¿Cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, hermanos? Es por eso que escribiéndole a los Corintios, ahí en 1 Corintios 3:10, lo veíamos también el miércoles, nos dice, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Pero cada uno mire cómo sobrevive. ¿Cómo es que está edificando sobre ese fundamento que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que está sirviendo? ¿Cómo es que está haciendo lo que está haciendo, verdad, para el Señor? Mire cómo, el cómo lo está haciendo. Porque a Dios le importa mucho, no solamente que lo hagamos, sino el cómo lo hacemos. Y a veces nosotros, hermanos, no tenemos cuidado en eso. Pensamos solamente en el hacer, ¿cierto? Y lo hacemos, eso es lo que hay que hacer, pues voy a hacerlo. Pero nos olvidamos de algo muy importante, el cómo lo estamos haciendo. Porque eso es lo que al final nuestro Dios va a recompensar. Eso es lo que determina, hermanos, si es agradable lo que hacemos para el Señor o no. Es por ello, y esto lo vemos ver desde el principio de la creación, ¿verdad? Ahí cuando Caín y Abel llevaron su ofrenda, ¿verdad? Para con Dios. ¿Qué fue lo que determinó que Dios viera con buenos ojos a Abel y que no viera con agrado a Caín? El cómo, su corazón. El cómo lo estaban haciendo, con qué motivaciones, con qué actitudes lo estaban haciendo. De tal manera que cuando Dios vio el corazón de Caín, ¿verdad? No se agradó. Y habla primero de él y luego de su ofrenda. Porque eso es lo primero que Dios ve. El cómo, hermanos, eso es lo que determina si nuestro servicio es agradable a Dios y trascendental o no. Es nuestro carácter en relación a nuestra motivación y actitud al hacerlo, lo que determina, hermanos, si va a ser trascendental o agradable a nuestro Dios. De ahí que el apóstol trata en Romanos, hermanos, aquí en el capítulo 3, hermanos, un problema muy común en el ejercicio de los dones, el cual tiene que ver con una actitud de superioridad. Con una actitud de superioridad, hermanos. ¿Qué dice ahí nuevamente el versículo 3? ¿Leyó en leer lo que dice? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Una actitud, hermanos, con la cual puede luchar cualquiera. Es por eso que esta advertencia, hermanos, como lo vemos aquí en el versículo 3, es para todos, pues dice, a cada cual que está entre vosotros. Digo pues, ¿verdad? A cada cual que está entre vosotros, porque cualquiera de nosotros podemos incurrir en ese error. Podemos manifestar esa actitud, hermanos, lo cual, hermanos, nos hace entender que, como lo expresa un comentarista, el tener un talento espiritual no es lo mismo que madurez espiritual. Y lo vemos en el ejemplo de la iglesia de Corinto, ¿cierto? Estaban, hermanos, dotados de dones. Sin embargo, en cuanto a la madurez espiritual, estaban por la calle, ¿cierto? Tener una vida carnal. ¿Por qué, hermanos? Porque el tener un talento espiritual no es lo mismo que madurez espiritual. Solo porque una persona tiene dones espirituales sustanciales, no significa que es necesariamente madura espiritualmente o que es un digno ejemplo de imitar. Es por eso, hermanos, que las 3 Ds de los dones que nos invitan a hacer es descubrirlos, dedicarlos al Señor y desarrollarlos bajo esa vida consagrada a nuestro Dios, bajo ese crecimiento y madurez espiritual, hermanos. Esto es algo que sucedía en ese tiempo, pues el problema con los dones espirituales era que los muy dotados a menudo se jactaban de lo que hacían, del servicio que manifestaban a los demás, mirándolo con cierta satisfacción y orgullo personal, al grado de menospreciar a los demás, y no solamente a las personas, sino también lo que hacían algunas personas. De tal manera que Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por nuestro Dios, les escribe para tratar esto, y les dice, hey, cuidado. Qué bendición son los dones, qué necesarios son los dones en el cuerpo de Cristo.
pero es necesario que los usemos correctamente. ¿Cómo? Con la actitud correcta. ¿Cuál es esa actitud correcta, hermanos? Lo podemos ver ahí en el versículo 3, hermanos, que es necesario que lo usemos con una actitud de humildad, no teniendo más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Con humildad, no sintiéndonos más ni superiores a los demás, sino pensar de nosotros con cordura, hermanos. ¿Qué dice ahí en Filipenses? Lo leíamos también el miércoles, lo estamos repasando, se relaciona a lo que hemos estado viendo. Filipenses, capítulo 2. Dice en el versículo 3, hermanos, ¿qué dice? No nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego dice el 5, ¿cómo empieza? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el Señor quiere, hermanos? Que usemos esos dones con humildad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, amén, que fue humilde, que nos enseñó a ser humildes. Ese es el ejemplo que tenemos de Él. En otras palabras, hermanos, lo que nos está diciendo Pablo es que no nos creamos más de lo que realmente somos. Pues si somos algo, hermanos, no es por nosotros, ¿o sí? No podemos jactarnos. No es por nosotros que somos lo que sea que seamos. Es por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué dice 1 Corintios 15:10? 1 Corintios 15:10, que dio testimonio de esto. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero, ¿se acuerdan, verdad? ¿Qué dice? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No he sido yo. No he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, si soy algo, es por la gracia de Dios. Porque Él es el que obra en y a través de mí. Hermanos, no somos nosotros. Es la gracia de Dios obrando en y a través de nosotros, por lo que no es que nosotros seamos muy capaces, que seamos muy competentes para pensar hacer o hacer las cosas. Es Dios que nos hace siervos competentes para su servicio, para su obra. Amén. Nuestra competencia proviene de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 3, 5 y 6. 2 Corintios 3, 5 y 6. Es por eso que dice también, escribiendo a los Corintios, dice Pablo, que este tesoro, hablando del Evangelio, se encuentra en tesoros de barro, para que la excelencia sea de ¿quién? De Dios, y no de nosotros, para que la honra y la gloria sea de nuestro Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 3, 5 y 6? Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Con base en esto, hermanos, es necesario que seamos realistas. Es necesario, hermanos, que pensemos de nosotros con cordura, es decir, con prudencia. Eso es lo que significa cordura, prudencia, sensatez, hermanos, buen juicio, siendo congruentes con la verdad de Dios a través, hermanos, del grado de fe que Dios nos ha repartido a cada uno, como lo dice en Romanos 12, porque la fe también es un don de nuestro Dios. La fe es un regalo de nuestro Dios. La fe es algo que nuestro Dios nos concede a nosotros. Y dice Pablo, de acuerdo a esto, es que nosotros debemos de pensar de nosotros con cordura, con sensatez, con prudencia, con un buen juicio, con una congruencia de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, de tal manera que ni que pensemos más, ni pensemos menos de nosotros. Porque aunque aquí está tocando, hermanos, la actitud de superioridad, es un error, hermanos, puede ser también que caigamos en una actitud de inferioridad, ¿cierto? En lo cual nos sintamos menos, que pensemos que nuestros dones son menos que los de
cuando no es así. Es por eso que ahí ahorita vamos a leer en 1 Corintios 2, hermanos, cuando habla también Pablo acerca de los dones, habla acerca de aquellos que podían llegar a ser menospreciados, ¿verdad? Dice que les ha dado para vistiéndolos, ¿verdad? Con esa honra, para que no sean menospreciados. Ahorita lo vamos a leer, hermanos. Así que usemos nuestros dones correctamente, hermanos, usándolos con la actitud correcta, la cual también vemos, hermanos, de los versículos 6 al versículo 8 de ahí de Romanos 12. Miren, vamos a regresar a Romanos 12, porque no solamente en el versículo 3 se nos habla sobre esta actitud correcta, en primer lugar, una actitud humilde, sino también, hermanos, del versículo 6 al versículo 8 se nos sigue hablando de actitudes correctas. Como letra B lo podemos ver con una actitud de confianza en Dios, porque dice el versículo 6, ¿me ayudan a leer lo que dice? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esto nos habla, hermanos, de una actitud de confianza en Dios para creer con convicción que Él en verdad nos ha hablado. Eso es lo que se está refiriendo. Que lo usemos, hermanos, conforme a la medida de la fe, es decir, creyendo con convicción que en verdad es Dios quien nos ha hablado, ¿verdad? Para poder predicar su palabra. Hoy en día ya no existe la profecía, ya no existe en el sentido, ¿verdad?, de los profetas, porque aquí tenemos la profecía de parte de nuestro Dios, ¿cierto? Pero existe la predicación. Y esos son los profetas de este tiempo, que proclaman la verdad de nuestro Dios. Pero es necesario, hermanos, que si tenemos ese don de predicación, de proclamar la verdad de nuestro Dios, que a lo que damos con esta actitud de confianza en nuestro Dios, creyendo con convicción que es Dios el que está hablando a través de nosotros. Claro, es necesario que estemos en comunión con Dios. Claro, es necesario que vivamos consagrados a Dios. Claro, es necesario que dejemos que Dios nos hable y que hagamos caso a su palabra. Pero tenemos que hacerlo con esta actitud. También, hermanos, usemos nuestros dones con una actitud correcta, letra C, con una actitud servicial. Miren lo que dice en el versículo 7 al principio. O si de servicio, ¿qué dice? En servir. Lo cual, aunque no se especifica aquí, hermanos, la Biblia nos muestra que Dios quiere que sirvamos de esta manera, con una actitud humilde, con una actitud servicial, buscando atender las necesidades de los demás, no buscando que los demás nos sirvan, sino buscando servir a los demás. Esta es la actitud de un siervo que busca atender las necesidades, que busca servir como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Usemos nuestros dones, hermanos, con una actitud correcta, letra D, con una actitud comprometida. Pues dice ahí mismo en el versículo 7, o si de servicio, en servir. Y luego que dice, o el que enseña, en la enseñanza. No nos especifica aquí la actitud. Pero, hermanos, podemos entender por la palabra de Dios que la enseñanza no se ha de cumplir si no tenemos una actitud comprometida. Una actitud comprometida, hermanos, que busca instruir a fin de que los oyentes aprendan, a fin de que los oyentes conozcan la verdad de nuestro Dios. Y esa es la actitud con la cual Dios quiere que enseñemos. No quiere que enseñemos para jactarnos, ¿verdad?, de cuánto conocimiento tenemos, de cuánto sabemos, de cómo hablamos, sino el propósito es que los oyentes, ¿qué?, aprendan. Que los oyentes conozcan la verdad de nuestro Dios. Esa debe de ser nuestra actitud, comprometernos para que nuestros oyentes sean niños pequeñitos, ¿verdad?, de cuna, parvulitos, principiantes, primarios, adolescentes, jóvenes, damas, varones, ¿verdad? Quien quiera que sea, hermanos, que nos comprometamos a fin de que ese don, hermanos, pueda cumplir su propósito de enseñar. También, hermanos, usemos nuestros dones con una actitud correcta, letra E, con una actitud restauradora. Pues dice el versículo 8, ¿me ayudan? ¿Qué dice? El que exhorta, ¿qué dice? En la exhortación. Y la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que la exhortación es lo que busca restaurar. Restaurar a través del ánimo, a través del
consuelo, de la compasión, sí, a través de la confrontación, ¿verdad?, con lo que está mal, pero con la finalidad de que haya restauración, de que haya cambios, de que haya mejoría en nuestra vida, a tal grado que nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor. Esa es la actitud. Una actitud de exhortación, el don de exhortación no es, hermanos, para condenar a las personas. Dijo Cristo que Él no había venido para perder las almas, sino ¿para qué? Para salvarlas. Así es que, ¿qué es lo que debemos de buscar, hermanos? Es la restauración. ¿Tiene usted el don de exhortación? No solamente el reprender, tiene que ver con animar, tiene que ver con consolar, tiene que ver con confrontar. Sí, con confrontar con aquello que está mal, pero con esta finalidad, buscando ¿qué? Restauración. Restauración en la vida de las personas. ¿Se dan cuenta cómo es muy importante, hermanos? Que usemos nuestros dones con la actitud correcta. No solamente que los usemos y ya, sino que los usemos con la actitud correcta. Y sigue hablando, hermanos, letra F, hermanos, con una actitud generosa, porque dice ahí también en el versículo 8, el que exhorta la exhortación, y luego que dice, el que reparte con liberalidad, hermanos. Este don se refiere a alguien que, siendo bendecido por Dios, es un canal por medio del cual Dios provee recursos a su cuerpo, a su iglesia, lo cual debe de ser realizado, hermanos, con una actitud generosa, ¿verdad? Liberalidad, con eso tiene que ver, con generosidad, sin esperar nada a cambio, claro, con sabiduría, claro, con prudencia, porque Dios nos manda a ser buenos administradores, pero eso es lo que está hablando aquí. Con una actitud, hermanos, generosos, hermanos, generosa. Letra G, con una actitud diligente y perseverante. Y es que también en el versículo 8 nos dice, el que preside, ¿qué dice? Con solicitud. Aquí está hablando del don de liderazgo, presidir, ¿verdad? Tiene que ver con dirigir, tiene que ver con liderar, con estar al frente. Y nos habla también, hermanos, de la actitud con la cual lo necesitamos hacer, que es solicitud, lo cual tiene que ver con diligencia, tiene que ver con perseverancia, a fin de que los objetivos y los propósitos se alcancen. Y por último, hermanos, usemos nuestros dones con una actitud correcta, letra H. ¿Cómo termina este versículo? ¿Me ayudan? ¿Qué dice? El que hace misericordia. ¿Con qué actitud necesitamos usar nuestros dones? Con alegría, hermanos. Hermanos, el don de misericordia es aquel don que busca ayudar a aquellos que están en una situación vulnerable, ya sea de pobreza, ya sea, hermanos, de enfermedad, ya sea de orfandad o cualquier otra situación. Pero es necesario, hermanos, que lo hagamos no con una actitud quejumbrosa, ¿verdad? Con una actitud, ¿verdad?, que manifieste que lo estamos haciendo a fuerzas, por obligación, ¿verdad? Sino con ¿qué? Con una actitud alegre, porque el propósito es animar, ¿cierto?, a las personas que están en esa situación. No hacer que se sientan más mal, no quejarnos, ¿verdad?, tal grado que ellos se sientan todavía peor de la situación en la que ellas se encuentran. Hermanos, volvemos a lo mismo. Usemos nuestros dones con la actitud correcta, hermanos, y ya hemos visto varias de estas actitudes, porque no solamente se trata de usarlos, Señor. Número 3, hermanos, usemos nuestros dones correctamente, usándolos para el propósito que nos fueron dados. Usándolos para el propósito que nos fueron dados. Fíjense que los mexicanos tenemos algo muy bueno, pero también algo no tan bueno. Algo muy bueno es que somos muy creativos, ¿amén? Y no solamente lo decimos nosotros, no somos sencillitos y carismáticos como algunos otros, ¿verdad? Sino que en otros países lo reconocen, ¿o no? Que le buscamos. No necesitamos tener lo que es necesario tener para llevar a cabo algo, ¿cierto? Le buscamos la manera y lo hacemos. Eso es algo muy bueno, ¿cierto? Pero lo que no es tan bueno es que muchas veces usamos las cosas no con el propósito por el cual fueron creadas, sino para algo contrario. Tenemos esa tendencia, ¿no? De usar algunas cosas no para el propósito por el cual fueron creados. Y es por eso que esas cosas muchas veces se rompen, no duran, ¿cierto? O se desgastan más rápido, porque no fueron
creadas para ese propósito, pero nosotros en nuestra creatividad, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? En nuestra ingeniosidad, ¿verdad? En ese ingenio, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, gracias a Dios, ¿verdad? Buscamos la manera, no tenemos algo, por ejemplo, el hermano Víctor, ¿dónde está el hermano que está? El hermano Víctor es muy creativo e ingenioso, ¿verdad? Pero él fabrica sus herramientas, ¿verdad? Él busca, ¿verdad? Si no tiene algo, busca, ¿verdad? Fabrica, lo hace y saca adelante. Pero nosotros a veces no lo fabricamos, sino que alguna cosa, ¿verdad? Decimos, pues eso es, se rompe, ¿verdad? Y ya no funciona. Hermanos, y eso a veces nos pasa con nuestros dones, que los usamos, pero no para el propósito que nos fueron dados, sino para otras cosas muy diferentes. Si los queremos usar correctamente, es necesario que los usemos para el propósito que nos fueron dados. En primer lugar, hermanos, ¿cuál es ese propósito? Cumplir nuestra función para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Cumplir, hermanos, nuestra función para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ahí está. Y esto lo podemos ver nuevamente del versículo 4 al versículo 6, porque nos dice, ayúdenme a leerlo, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, dice si el de profecía, úsese y comienza a hablar. Pero nos habla de una función. Somos diferentes los miembros, somos muchos los miembros, pero cada uno con una función dentro del cuerpo, la cual depende, hermanos, de nuestros miembros. Al igual que el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo, es un organismo completo, conformado por diferentes miembros, los cuales a través de su buen funcionamiento contribuyen para que el cuerpo de Cristo crezca y sea edificado. ¿O acaso, hermanos, nuestros miembros en el cuerpo humano están nada más porque están ahí, verdad? Yo no sé para qué tengo uñas, ni debería haber tenido uñas. Con un propósito el Señor me las dio, ¿o no? Y tienen una función. Dice, ay, estas cejas, ¿verdad? Dicen las hermanas, ¿verdad? Que no me gustan, ¿verdad? ¿Para qué las tenemos, hermanitas? Con un propósito y con una función el Señor nos las dio. ¿Amén? Nos las dio. A veces pensamos, ¿verdad? Que hay algunos, yo no sé para qué tenemos, pues con algún propósito, con alguna función, ¿verdad? Que el Señor quiere, ¿verdad? Está ahí nuestro cuerpo para desarrollar, para que nuestro cuerpo funcione bien. Y lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice ahí en Efesios 4, 15 y 16, hermanos. Efesios 4, 15 y 16. No hay otra manera, hermanos, de que el cuerpo crezca y sea edificado, más que cuando usamos nuestros dones con este propósito, ¿verdad? De funcionar como Dios quiere, llevando a cabo nuestra actividad propia dentro del cuerpo y contribuyendo así, hermanos, para el crecimiento y la edificación. ¿Qué dice el versículo 15 y versículo 16? ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Sino que siguiendo la verdad del amor, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren lo que dice, según la actividad propia de cada miembro. En otras palabras, de acuerdo a la función de cada miembro que tiene que ver con sus dones, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el propósito. En primer lugar, hermanos, tiene que ver con esto. Dios no nos ha dado los dones para que los usemos para nuestro provecho, hermanos. Y en algo contrario a su función, Dios quiere que los usemos en realizar nuestra actividad propia dentro del cuerpo de Cristo, para que éste avance, para que éste crezca, para que éste sea edificado, para que éste cumpla los propósitos de nuestro Dios. Y a propósito, hermanos, ¿cuáles son los propósitos? 4 propósitos principales de la iglesia. ¿Cuáles son, hermanos? Los 4 propósitos principales de la iglesia. Número 1, adorar y glorificar a Dios. Ya lo estudiamos el año pasado. Número 2, hermanos, ¿cuál es el segundo propósito, hermanos? Es
aunque no sea en orden. ¿Cuál es el segundo, hermanos? Predicar el Evangelio, ¿verdad? Aquellas personas que no conocen del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el tercero, hermanos? Tiene que ver con eso también, ¿verdad? Hacer obra misionera para establecer más iglesias en otros lugares. Que esas vidas, como lo dice el cuarto propósito, sean edificadas hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Que cada vez se parezcan más a nuestro Señor, hermanos. ¿Cómo vamos a cumplir esos cuatro propósitos? Cumpliendo nuestra parte, nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Cuando hacemos eso, estamos usando bien nuestros dones. Siguiente, hermanos, usemos nuestros dones correctamente, hermanos, usándolos para el propósito que nos fueron dados. En segundo lugar, hermanos, para complementarnos unos a otros. Ese es el segundo propósito. Complementarnos unos a otros. Y es que, como lo veíamos, el hecho de que somos miembros, hermanos, del cuerpo de Cristo, hermanos, que conformamos este cuerpo, nos muestra la realidad de que ninguno de nosotros tenemos todos los dones del Espíritu Santo. Ningún creyente los tiene. ¿Esto con qué propósito? De que nos necesitemos los unos a otros, que nos complementemos. Miren lo que dice 1 Corintios 12. 12, hermanos. Muchas veces decimos, no, yo no necesito de los demás. Algunas otras veces se dice, no, de mí no necesitan. Pero es mentira, porque sí necesitamos de los demás, y los demás necesitan de nosotros. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 14 en adelante. 12, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos, por favor? Versículo 14. Además, el cuerpo si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Cuál es la respuesta? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Cuál es la respuesta? No, si dicen nada más por decir esto no es verdad, no sucede. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Dice el versículo 17. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿qué dice? ¿Dónde estaría el cuerpo, hermanos? ¿Dónde estaría el cuerpo? Siendo nariz solamente, siendo ojo, ¿verdad? Siendo pies. Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Leído en el 21, ¿qué dice? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza de los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Por qué, hermano? Dice el 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya división, para que no haya menosprecio, para que no haya jactancia, hermanos, sino que todos los unos a los otros, hermanos, nos complementemos. Hermanos, no podemos decir que no necesitamos de los demás, ni tampoco podemos decir que la iglesia no nos necesita. Si alguna vez pasa ese pensamiento por nuestra mente, es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo que busca sembrar en nuestras mentes para que nos aislemos del cuerpo de Cristo, para que no asistamos a la iglesia pensando que nosotros solos podemos, cuando Dios instituyó la iglesia para que nos edifiquemos los unos a los otros. O que nosotros digamos, ¿verdad? No, pues es que la iglesia no me necesita. Para que nos desanimemos, ¿verdad? Y que nos apartemos y que no, pues es que no me necesita, hermanos. Es una mentira del diablo. Hermanos, porque sí nos necesitamos unos a otros. Y si a veces nos pone en nuestra mente de que no necesitamos de los demás, hermanos, eso es una mentira del diablo. Eso es algo diabólico, hermanos, y tenemos que romper con ello, porque necesitamos de los demás. Y aquí lo podemos ver nuevamente, Romanos 12, versículo 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5, dice la palabra de nuestro Dios. 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos
muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Y qué dice? Y todos miembros los unos de los otros. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo? Igual que el cuerpo humano. Los miembros están interconectados. ¿Qué quiere decir eso? Que dependen unos de otros. Lo que le afecta a uno le afecta al otro. Lo que le beneficia a uno le beneficia al otro. Es por eso que necesitamos cuidar nuestro cuerpo humano. Y lo mismo necesitamos hacer, hermanos, con el cuerpo espiritual. Al igual que el cuerpo humano, la función de cada miembro en el cuerpo de Cristo se complementa para el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios. Así que, hermanos, no compitamos. No compitamos por una posición. No, lo importante no es la posición. Lo importante es el desarrollo de nuestra función. No compitamos por una posición, más bien cooperemos funcionando en unidad de acuerdo a nuestra actividad propia para contribuir al bienestar del cuerpo entero, porque eso es lo que se busca, hermanos, el bienestar de todo el cuerpo, porque de no hacerlo, hermanos, el cuerpo cesará de funcionar efectivamente y como resultado, todos sufriremos, como pasa, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Una de las cosas que le dijeron a mi mamá cuando estaba batallando con su corazón, ¿verdad?, y era necesario que le pusieran unos stents, ¿verdad?, son unos resortitos que ahora con la tecnología, ¿verdad?, lo hacen y lo ponen en las arterias para expandir, para abrir las arterias de tal manera que tenga el flujo, ¿verdad?, que debe tener el flujo correcto. Y una de las cosas que le decía el doctor es, porque tenía varias cosas, estaba luchando con muchas cosas, decir, mire, yo no le quiero vender pues esta idea, ¿verdad?, del todo, pero en su totalidad, pero va a ver que cuando usted, ¿verdad?, primeramente Dios, obviamente nosotros lo sabemos, pero cuando usted se opere, cuando usted le hagan eso, muchos de los problemas que se están presentando en su salud van a corregirse, van a mejorar. ¿Por qué? Porque son consecuencia de un mal funcionamiento, ¿verdad?, en cuanto al corazón, lo que está pasando. Y gracias a Dios así fue, ¿cierto? Varias de esas cosas que estaban mal, ¿verdad?, en su organismo y con las cuales estaba batallando, se corrigieron, gracias a Dios, por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Pero hermanos, eso es lo que sucede en el cuerpo humano, y eso es lo mismo que sucede en el cuerpo espiritual. Cuando como miembros no desarrollamos nuestra función, la función que debemos desarrollar, el cuerpo de Cristo se ve afectado. Se ve afectado. Y no solamente batallan unos, sino muchas veces batallamos todos, porque no se está desarrollando la actividad que se debería desarrollar. Hermanos, no se trata de ver, decir, qué bárbaro, ¿verdad? Ellos no están haciendo su parte, ¿verdad? Los líderes, los diáconos, o tal ministerio, o tal persona, o tal hermanito. No, hermanos, eso dejémoslo en las manos del Señor. Hagamos ¿qué? Nuestra parte. Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, desarrollamos nuestra función y nos complementamos, la obra de Dios va a cambiar, va a mejorar y va a seguir avanzando como Dios quiere, hermanos, que avance. Pero si un solo miembro, unos cuantos lo están haciendo, ¿cómo será posible eso? Hermanos, ese es el propósito, hermanos, que nos complementemos. Ahora, no olvidemos, hermanos, que es necesario que guardemos la unidad. Como lo vemos, no lo vamos a leer, pero de ahí del versículo 9 al versículo 21, hermanos, Dios quiere que guardemos la unidad, hermanos, que practiquemos un cristianismo, ¿verdad?, genuino, como lo podemos ver aquí, hermanos, que nos amemos de una manera fraternal para que esto pueda funcionar. Ya lo estaremos viendo. Pero necesitamos complementarnos, cumplir nuestra función. Usemos nuestros dones correctamente, avancemos, hermanos, usándolos para el propósito que nos fueron dados. En tercer lugar, hermanos, glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Nos lo dieron para este propósito, hermanos? Amén. Miren lo que dice 1 de Pedro 4, 10 y 11. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Ese es el propósito primordial, fundamental, primario, hermanos, en la vida de cada creyente y por lo tanto de la iglesia. Dice 1 de Pedro 4, 10 y 11. Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme
sino para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Dice allí en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. La honra y la gloria es para Él, hermanos. Y avanzamos, usemos nuestros dones correctamente. Número 1, veíamos, hermanos, viviendo consagrados a Dios. Ahí va a aparecer, viviendo consagrados a Dios. Número 2, usándolos con la actitud correcta. Número 3, usándolos para el propósito que nos fueron dados. Y número 4, usándolos conforme a la palabra de Dios y su poder. Y este es el último, hermanos, y lo podemos ver aquí nuevamente en 1 Corintios 4, 10 y 11, y con eso terminamos. Leámoslo una vez más. ¿Qué dice? Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a vosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fuerte, hermanos, el versículo 11, ¿qué dice? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y lo que dice? Todavía no están ahí, les doy tiempo, hermanos. 1 Pedro 4, 10 y 11. Vamos a leerlo, hermanos. El calorcito creo que ya está pegando, ¿verdad? Y a lo mejor ya estamos medios adormilados, pero despertemos, hermanos. Ya vamos a retirarnos, ya vamos a terminar e irnos, si no se va a quedar dormido ahí en su silla. ¿Qué dice? 1 Pedro 4, 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no es como queramos, es como Dios quiere. Es por eso que nos dice que debemos hablar conforme a la palabra de Dios. No es, hermanos, en nuestras fuerzas, es bajo el poder de Dios, ese poder que Él nos da. Por eso dice que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque no podemos solos, hermanos. Recordemos las palabras de Filipenses 4:13 que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, nuestra parte para que se dé el cambio, estamos buscando el cambio en este año en nuestra iglesia, en nuestras vidas. En nuestra parte para que avancemos como iglesia, el año pasado estuvimos estudiando desde junio antes, ¿verdad? Es por fe que avanzamos, porque es lo que queremos hacer, avanzar. Pero nuestra parte para lograr eso, hermanos, tiene también que ver con usar nuestros dones de manera correcta. Y esa es la exhortación en esta mañana, que usemos nuestros dones de manera correcta. Estamos viviendo, hermanos, consagrados a Dios. Eso es lo primero. Estamos usando nuestros dones con la actitud correcta, como Dios quiere que los usemos, ¿verdad? Con la actitud que Dios quiere que los usemos. Estamos usando nuestros dones para el propósito que nos fueron dados, cumpliendo nuestra función para el beneficio del cuerpo de Cristo, o los estamos usando para nuestro propio beneficio, esos dones que Dios nos está dando. Porque Dios quiere beneficiarnos a través de ese servicio y sin duda lo va a hacer, pero nuestro propósito debe de ser el engrandecimiento de su obra. Estamos complementándonos, hermanos, unos a otros para contribuir a un bien común, o estamos buscando sobresalir y alcanzar nuestras metas individuales, porque eso muchas veces pasa en la iglesia, que pudiendo trabajar como un cuerpo, se trabaja de manera individual, ¿cierto? Cada uno persiguiendo metas personales, individuales, cuando podríamos unirnos, podríamos unir esfuerzo, unir recursos para lograr y alcanzar más y mejores resultados. Pero a veces no los usamos de esta manera, a veces no nos complementamos unos a otros. Estamos glorificando el nombre de nuestro Dios con el uso de nuestros dones. ¿Estamos usando nuestros dones conforme a la palabra de Dios y su poder? ¿O lo estamos haciendo a nuestra manera y con nuestras fuerzas? ¿Cómo estamos usando nuestros dones, hermanos? Decidamos en esta mañana usar nuestros dones como, hermanos.
correctamente, hermanos, y pidámosle a nuestro Señor que nos ayude, hermanos, a hacer los ajustes necesarios para lograrlo. Si no estamos usando nuestros dones, comencemos por usarlos, consagrados al Señor. Si los estamos usando, pero no lo estamos haciendo con la actitud correcta, de acuerdo al propósito que nos fueron dados y dirigidos por la palabra de Dios y en su poder, pues hagamos esos ajustes necesarios para que la obra de nuestro Dios, hermanos, sea engrandecida. ¿Queremos ver cambios, hermanos? ¿Amén? ¿Queremos que la obra de Dios siga avanzando? ¿Cuál es nuestra parte? Eso es lo que nos debemos enfocar, en nuestra parte. Hermanos, hoy hemos visto usar nuestros dones de manera correcta. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, Señor, por lo que tú nos has mostrado en esta mañana. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a poder usar esos dones, y te damos gracias, Señor, por esos dones que tú nos has dado, por ese don o dones que tú nos has dado. No lo merecemos, Señor, pero te damos gracias por ese privilegio de poder, Señor, ser capacitados por ti a través de estos dones para servir en tu obra, para desarrollar una función, ocupar un lugar y desarrollar una función en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a usar estos dones de manera correcta, ayúdanos a usarlos si es que no se están usando, a no esconderlos, a no guardarlos, sino usarlos, ponerlo a tu servicio y al servicio de los demás, para ministrarnos los unos a los otros. Y si los estamos usando, ayúdanos a mirar cómo los estamos usando, para usarlos de manera correcta, de tal manera que tu cuerpo crezca y sea edificado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer los ajustes necesarios. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, gracias por su atención. Gracias por este día, hermanos. Hoy en la tarde no tenemos servicio, no tenemos culto, ¿verdad? Aún todavía. La siguiente semana, de la misma manera, no lo tendremos. Seguiremos con nuestro curso, ¿verdad?, que estamos teniendo. Gracias por su paciencia también, hermanos, porque pues es importante todo esto, ¿verdad? Ahora los tiempos son un poquito más complicados, ¿verdad?, para podernos reunir. Y en otro día, de hecho en esta semana, no se les olvide, curso de evangelismo, qué bueno que me acordé, del 21. Habíamos programado del 20 al 24, pero hablando con el pastor, ¿verdad?, me recordaba del puente, ¿verdad?, del lunes, algunos salen, se complica, y me proponía, ¿qué te parece si lo empezamos el martes? Le digo, pues ahora sí dime tú, si vas a poder del martes al viernes, ¿verdad?, cubrir, ¿verdad?, con todo el material, y solamente vamos a enfocarnos en una parte, en el evangelismo. Entonces sí se va a poder, ¿verdad? Va a ser de martes a viernes, de 7 a 9:30 de la noche más o menos, hermanos, estaremos aquí, estaremos teniendo un receso, un break, ¿verdad?, un convivio, para poder también despejarnos, para poder convivir, poder también, hermanos, alimentar el cuerpo, ¿verdad?, porque barriga llena se dice y corazón contento, ¿verdad? Y la mente también trabaja mejor, ¿verdad?, que cuando se tiene hambre. Así es que, bueno, estaremos trabajando en eso. Si usted aún no nos ha confirmado su asistencia, por favor hágalo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Una, para tener preparado el material, ¿verdad? ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos manualitos, ¿verdad?, o juegos de copias vamos a tener? Y también para lo del refrigerio, ¿verdad? Más o menos cuánta persona va a venir para poder tener, ¿verdad?, ahí los tacos de suadero. No sé, no va a haber un refrigerio. Pero sí va a haber un refrigerio, hermanos. Va a haber un refrigerio, pero es importante hacerlo. Sí que les animo, hermanos, martes a viernes, no lo pierdan de vista, hermanos, y si no, le invito, todavía se puede inscribir el día de mañana, aún seguiré insistiendo, el martes en la mañana todavía seguiré recordando, ¿verdad?, para que si alguno, ¿verdad?, puede y quiere, ¿verdad?, que lo haga, ¿verdad?, que pueda inscribirse y que pueda participar de eso. Vamos a continuar con el programa. Damos gracias a Dios por la enseñanza de esta mañana, que creo que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, ya vimos que hay algunos anuncios ahí en las pantallas, y el culto dominical es a las 10 de la mañana, que es presencial. Les invito a que lleguemos puntuales para dar inicio a nuestro culto. También las damas cada 15 días, los martes a las 9:30 de la mañana, los jóvenes los sábados también cada 15 días a las 4:30, los miércoles de oración a las 7:30, nos vemos al azar, ahí es presencial, y aquí ven a ver a
lugar donde será, y los que no puedan por Zoom, para que podamos reunirnos y también que sea de bendición el estar orando unos por otros. Ahora, hermanos, les invito a ponerse en pie para alabar a nuestro Dios y estar despedidos con el canto que está contigo. me fallar.